En el ruido de la vida, en la normalización de la violencia y la intransigencia del ser humano, las heridas de las víctimas y las amarguras de los abusadores se escabullen en los hogares y en las familias. Levanta propone un acercamiento integral, uno desde adentro, desde los lugares donde solamente Dios puede entrar. Conversemos. Saludos muy cordiales, esperamos que hayan pasado una muy buena semana. Siempre, como cada semana, tengo el privilegio de contar con las opiniones, puntos de vista, todo lo que para la necesaria edificación. Las metidas de pata. Con mi amigo, hermano, pastor Alonso, te saludo como cada semana, mi hermano. Igualmente es un honor compartir con vos también, compartir Gracias. Micrófonos, amistad, vida, trabajo, todo lo que nos toca, así que... Asados. Asados, por supuesto. Eso es fundamental en el desarrollo del trabajo de los podcasts. ¿Con qué tema venimos hoy, mi hermano, entonces? Mira, la semana pasada, acordate que dejamos allí la expectativa de hablar acerca del noviazgo. Correcto. Una etapa fundamental, una etapa que también previene. Y decimos esto porque la primera estrategia, como hemos estado hablando, relacional, en contra de la violencia, es una vida impactada por Jesucristo. Eso es lo primero. Si hablamos de soluciones, la universal, la básica, la fundamental, es una vida transformada por Jesucristo. Correcto. Y una vivencia que inicia desde nuestra manera de pensar. También se complementa, como otros recursos, la denuncia. Y en esta etapa de noviazgo, mi hermano, te propongo la prevención. La prevención. Esto es importante porque en el noviazgo es donde los primeros síntomas violentos van tanto a mostrarse como a permitirse. Correcto. Entonces, y te cuento que según la Organización Mundial de la Salud, 3 de cada 10 adolescentes denuncian que sufren violencia en el noviazgo. Denuncian, ¿verdad? Sí, los que denuncian. Exactamente. 3 de cada 10. 3 de cada 10. O sea, yo no sé si nos damos cuenta de esto. 3 de cada 10 adolescentes. Adolescentes, exactamente. Denuncian alguna forma de violencia. Correcto. Bueno, entendamos, y me parece muy bien la propuesta de hablar de prevención, ¿verdad? Y creo que esto nos atañe muchísimo a los padres, ¿verdad? Que tenemos hijos ya que van caminando hacia esas edades. Bueno, en tu caso ya tienes hijos grandes, adultos jóvenes, ¿verdad? Sí, sí. Los míos todavía son adolescentes. Pero qué bueno es eso de prevenir, ¿verdad? El noviazgo, ¿verdad? Sí. Exento de la violencia. Ahora, entendamos noviazgo, ¿verdad? Como la transición entre la familia de origen y la propia, ¿verdad? Siendo ya una relación donde hay cierta intimidad afectiva, donde en esta intimidad afectiva, en esta relación de dos personas, ¿verdad? Pueden mostrarse cosas muy puntuales, agresiones verbales. Claro. Es decir, como una parte mayor, victimario, que otra vez mayormente van a ser hombres, los victimarios, ¿verdad? Agresiones verbales, agresiones emocionales, ¿verdad? Estos temas de palabras tan de moda, ¿verdad? De ser tóxico, de no ser codependiente y todas esas cuestiones, ¿verdad? Y agresiones también físicas y sexuales que se pueden intensificar ya si esas personas toman la decisión de casarse. Por eso es bueno observar los noviazgos, ¿verdad? Los adolescentes para empezar a prevenir y aconsejar lo que potencialmente podría ser una relación muy destructiva. Y esos patrones, mi hermano, inclusive como hemos hablado de violencia pasiva, se dan allí en el noviazgo. Cómo están ellos resolviendo conflictos, si se dan esos periodos de enojo, de desacuerdos, y entonces se castiga, pongo comillas, en este caso a la novia, con no hablarle, con no llamarle. Son cosas que se observan y si se dejan pasar, no vamos a estimar que simplemente por el hecho de entrar en el matrimonio, algo se va a transformar. Claro. Ese es el punto que estamos poniendo acá. Y nos dice la Escritura, en Proverbios 22:3, el prudente ve el peligro y lo evita. El inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. Ahora, ¿qué implica actuar como un inexperto? Al menos, y vamos a desarrollarlo en 2 programas, mi hermano, te propongo. Okay. Ser influenciados, no determinados, ¿verdad? Ser influenciados por 2 aspectos. Es decir, ¿cuáles son los 2 aspectos que vamos a trabajar en el cuanto a ser inexperto en el noviazgo? 1,
tener una prevalencia del enamoramiento en la relación de noviazgo. Evidentemente no estamos en contra de enamorarse, claro, es algo totalmente normal. Claro, como no hemos estado en contra del juego en otros podcasts, pero haciendo una aclaración importante. Entonces, cuando prevalece el enamoramiento en una relación, allí es algo que nos evita estar viendo el peligro. Y el punto 2, buscar un novio o una novia simplemente por una necesidad de distanciamiento familiar, que vamos a tratarlo la otra semana. Ok, me parece muy bien y creo que son dos aspectos muy importantes para evitar ser inexperto, ¿verdad? Entremos entonces primero en este programa con el problema del enamoramiento y creo que entendemos esto como ese aspecto permanentemente emocional, superficial, ficticio, ¿verdad? Que se genera. Ahora, es importante. Génesis 3 se detallan características humanas antes de la caída. Explican cómo era el mundo antes de este evento. Sí. Una de ellas es el deleitarnos de cosas agradables a los ojos. ¿Sí? Como el capítulo 3, versículo 6. Bien. Otros, como el placer o el deseo de conocimiento, son también aspectos que procuramos nosotros en el Señor. Sí, claro. Esto no es malo en sí. Y creo que es lo que vos decías sobre, por ejemplo, lo que mencionamos en otros podcasts, el uso de los videojuegos o ciertas cosas que en sí no son malos. El asunto o el problema está en buscar disfrutarlos como en autonomía o independientemente de la voluntad de Dios, que es un tipo de hedonismo, la búsqueda constante del placer y evitar todo lo que implique dolor. Que de hecho, Salomón en su interesante libro de Eclesiastés escribe: alégrate joven en tu juventud, deja que tu corazón disfrute de la adolescencia, sigue los impulsos de tu corazón y responde al estímulo de tus ojos. Pero, ahí viene el pero, toma en cuenta que Dios te juzgará por todo esto. Entonces las escrituras son clarísimas, ¿verdad? En que Dios va a pedir cuentas de las cosas. Y entendemos que el enamoramiento es una expresión de admiración o atracción excesiva que no está guiada por el buen juicio, ¿verdad? Y son populares, ¿verdad? Entre los jóvenes. Ay, es que es tan linda, es tan romántico, ¿verdad? Y son cosas parte de, pero no lo esencial. Me gusta mucho ese énfasis, cómo empiezas a hablar del enamoramiento. Y claro, Génesis 3 lo conocemos como el capítulo de la caída, pero en un versículo específico. Porque antes, cuando Eva vio, en la forma en que se narra Génesis, este fruto agradable a los ojos, significa que es posible y Dios ha puesto esa facultad en nosotros de deleitarnos de una estética, deleitarnos de una relación. Es decir, como bien estaba diciendo, el placer no es malo. De hecho, la palabra Edén significa placer, deleite, ¿verdad? Y claro, nosotros nos deleitamos en el Señor. Es placentera nuestra relación en todo nuestro ser, en una intimidad con el Señor. Y como bien decías, el problema es vivir esto en autonomía del Señor, que es lo que estamos tejiendo en esta mañana. El enamoramiento es parte de una relación de noviazgo. Claro, necesario, por supuesto. Y qué bien que se disfrute, caramba, como nosotros vivimos nuestra adolescencia. Imagínate una adolescencia que nosotros ahora sí como adultos incentivemos una adolescencia frívola, una adolescencia estructurada. Qué fácil, ¿verdad? Qué fácil para nosotros empezar a poner cargas en otros que ni siquiera nosotros mismos llevamos. Pero el problema es la prevalencia del enamoramiento como si fuese la base por la cual se va a escoger a tal persona para un proyecto de matrimonio. Correcto. ¿Verdad? Totalmente de acuerdo. Y mi hermano, ¿qué pasa cuando nos enamoramos? ¿Verdad? Muchas cosas. Decime. No, pienso que, a nivel físico, entendemos que hay sustancias químicas que van a hacer su rol, dopamina, serotonina, oxitocina, que van a aumentar para asegurar, ¿verdad?, el vínculo de la relación que se siga desarrollando, ¿verdad? Claro. Estas sustancias aumentan nuestra capacidad de atención y motivan, digámosle, a esta nueva experiencia emocional. Claro. Digamos que esas son las maripositas que se sienten en el estómago. Que a todo ser humano que está vivo le pasa. Exactamente. Ese es el punto. Exactamente. Cristiano o no cristiano. Eso es una condición humana general. Y maravillosa. Linda. O sea, yo me acuerdo de novio mi esposa a llegar ahí a la casa y ya irse acercando al portón. Porque en aquel tiempo uno andaba a pie, ¿verdad? En bus y como llegaran, no había Uber todavía.
Ir llegando ya y sentir esas maripositas y verse cómo se veía uno y todas esas cuestiones, que está bien, ¿verdad? El asunto es el descuido de otras atenciones integrales que deben procurarse en la construcción de una relación saludable, que es donde entonces, si no se atienden estas cosas, pueden haber espacios específicos y puntuales para que se desarrollen diferentes tipos de violencia. Muy interesante eso que estás diciendo, procurar otro tipo de construcciones. No solamente, o sea, que el enamoramiento es una parte. Una partecita, correcto. De todo esto, necesaria, que se disfruta, claro que sí. Y es que el detalle de esto es que una persona enamorada, como todos los que estamos casados, yo empecé enamorándome primero de mi esposa, claro, evidentemente. Sí. Muy bien. Pero ¿qué pasa? Si prevalece el enamoramiento, ese es un estado donde nosotros inventamos a la persona amada, es decir, la idealizamos, le vamos a atribuir cualidades o, atención con esto, minimizamos sus defectos, porque el enamoramiento es esto, como bien decías, va a procurar el vínculo. Muy bien, si lo vemos desde esa perspectiva, vamos a estar de acuerdo con esto. Es procurar un vínculo de vamos a ver, de continuación de la especie, algo netamente biológico. Ok, está bien, ¿verdad? Porque somos seres humanos. Claro. Pero somos seres humanos pensantes. Correcto. Ahí está el punto. No somos animales que estamos con un instinto de reproducción. Simplemente, correcto. Entonces, la enamorada, ¿qué va a pasar? Va a estar muy motivada para tomar decisiones y actuar procurando el matrimonio. Pero desde el énfasis de mantener la proximidad con la persona amada, no desde esa capacidad necesaria, racional, para atender el consejo de la palabra de Dios. Ese es el punto que como padres tenemos que estar con muchísima atención, porque esos principios pueden, vamos a ver, cambiarse por un plato de lentejas en el enamoramiento, por utilizar una frase, ¿no? Una muy buena frase, que creo que quien conoce la historia de Jacob y Esaú recordará por qué lo hizo, ¿verdad? Pero es cierto, o sea, se paga un precio muy alto por permanecer en un estado de enamoramiento, que es, no quiero decir ficticio, pero que es emocional, pasajero, temporal, ¿verdad? Que de hecho da pie a uno de los argumentos más habituales de las mujeres maltratadas. Vamos a suponer esta pareja de novios en su adolescencia, juventud, había claros indicadores, sí, muy buena palabra. Sí. Los adolescentes hoy usan la palabra red flag, o sea, unas banderas rojas, ¿verdad? Indicadores de maltrato, pero no escuchó. ¿Qué es lo que dice la esposa cuando pasan los años y se da cuenta que su esposo es un abusador? Dice, no sé qué pasó, de repente cambió. Interesante. ¿Verdad? Ahora, lo que sucedió, muy probablemente, es que en la etapa de enamoramiento terminó, y ahora se observa con más objetividad que el cónyuge es un abusador y se ve de una forma objetiva y racional. Entonces, ese es el problema de ese enamoramiento superficial y permanente en la adolescencia y ya dentro del matrimonio. Mira, tenés razón. Vos sabes que esa frase yo la he escuchado muchísimo. De repente cambió. Pero no sé qué pasó, pero cambió. Exacto. Qué bueno como lo estás planteando. Es decir, la etapa del enamoramiento, como es de esperarse, ya cuando el vínculo está, vamos a ver, estable, ¿verdad? Ya se cumple ese propósito del enamoramiento, ¿verdad? Pero pasando por alto, como estás diciendo, esos signos evidentes, inclusive poniendo oídos sordos a las advertencias de otras personas, se casan con esa persona, pasa este tipo de enamoramiento, la persona se vuelve, vamos a decirlo, con más objetividad racional y va a decir, ya estoy identificando señales de maltrato que no es que no estaban en el noviazgo, sino que se minimizaban. Sí, fantástico el comentario. Y verás que cuando estabas hablando se me ocurrió esa historia de Sansón, por ejemplo. ¿Verdad? Un tipo que sus decisiones, según la escritura, las tomaba de su, pongamos comillas, impulsos románticos, ¿verdad? Y es que este personaje pues bastaba con que alguna mujer le gustara, ¿verdad? O sea, le daba mucho énfasis emocional, se guiaba por su enamoramiento, desvinculándose de otros consejos, y ahora lo vamos a ver, para tomar la importantísima decisión de casarse. Ahora nosotros, por supuesto, es una decisión importante, pero antes también había un vínculo de pueblos.
Claro. Es decir, que había un asunto étnico. Un asunto étnico, un asunto del pueblo de Dios, claro. Una advertencia clara, dado, inclusive recordado por los profetas, de no mezclarse con otros pueblos para que no le llevaran a la idolatría. Y yo te leo acá Jueces 14:1, dice, Sansón descendió a Timnat y vio allí una joven filistea. Cuando él volvió, les dijo a sus padres, he visto en Timnat a una joven filistea, pídanla para que sea mi esposa. O sea, el tipo era amor a primera vista, ¿verdad? Almas gemelas, todas esas cosas que se dicen hoy, ¿verdad? Y entonces sobre una alma gemela yo minimizo todo. Consecuencias, advertencias, todo. No, es mi alma gemela y ahí voy, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Los padres se lo advirtieron y le recordaron esta voluntad de Dios que estamos hablando. Pero te voy a leer esto para terminar lo que Sansón respondió. Pídeme a esa, que es la que a mí me gusta. O sea, la metodología, que, a pesar de la clara advertencia bíblica, es, si a mí me gusta, yo voy para adelante. Correcto. Ahora, por esa misma metodología fue que luego se enamoró de Dalila y bueno, ya conocemos lo que sucedió en esa... pues en esta historia, ¿verdad? De hecho, ahí entra lo que vos mencionaste anteriormente al inicio de este programa, de obviar el consejo de los padres. Cuando Sansón le dice a sus padres, lo que vos estás citando es una excelente ilustración, una mujer de Timnat, un grupo étnico rival, ¿verdad?, del pueblo de Israel. Ellos responden en el versículo 3, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas a tomar mujer de los filisteos incircuncisos, que había un sistema, una creencia, ¿verdad?, y sistema de valores totalmente distinto entre uno y otro. ¿Y qué hizo Sansón? Es la que me gusta. Es la que me gusta. Es muy buen punto que estás diciendo. Es la que me gusta, es la bonita, la que tiene los ojos como me gusta. Exacto. Y va a ser, y ella va a cambiar y va a ser mejor. Qué bueno. Entonces vamos a ser felices para siempre. Sí. Y terminó perdiendo los ojos, Sansón. Sí. Y es una historia que se repite. Sí. En el aquí y en el ahora. Correcto. Hay muchos Sansones en la calle. Exactamente. Y muchas Dalilas también. Por eso creo que es muy importante que como padres seamos conscientes de estar presentes en la vida de nuestros hijos. Yo he visto los dos extremos de padres cuando se toca el tema del noviazgo. Los más estrictos, ¿verdad? Los más cerrados, al decir, no, usted no va a tener novio, eso no está bien, usted tiene que esperarse, no sé, ¿a qué edad esperan? 30 años, no sé, ¿verdad? No, nunca, usted no se va a casar, tiene que ser así, ¿verdad? Y casi que los padres escogen con quién se casa la persona. O el otro extremo, de decir, vaya y haga lo que quiera. No hay ningún problema, viva la vida, pruebe, experimente. Y ambos extremos son nocivos. Cuando hay un equilibrio de los padres presentes aconsejando, creo que podemos encaminar correctamente esto, ¿verdad? Porque el noviazgo es una etapa importante, es vital, ¿bien? Y deben prevalecer las prioridades bíblicas para considerarlo como un paso al matrimonio. Creo que esos principios deben estar claros. Por ejemplo, Salmo 119, versículo 105 dice, tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz a mi sendero. El joven que está considerando tener novio, y hago una salvedad, personalmente pienso que si una persona, un joven de nuestra iglesia, mis hijas en su momento, me dicen, quiero tener novio, yo la pregunta que hago es, ok, ¿estás pensando casarte? No. Entonces, ¿para qué va a tener novio? O sea, ¿cuál es el propósito de entrar en una relación de noviazgo? Claro. Si no está en mente en un punto, considerando el tiempo, la madurez, el desarrollo en otras áreas, de casarse. Porque si es solo para tener novio, pues creo que no tiene mucho sentido, ¿verdad? Claro que sí. Entonces, quizá para ir pensando en dejarlo bien práctico el programa, ¿cuáles podrían ser algunos consejos prácticos, algunos principios que podamos establecer a la hora de ser padres presentes en el proceso de los hijos ya en la etapa de novios? Mira, como vos dijiste, citando el Salmo 119, 105, tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz a mi sendero. Eso se extiende también a una relación. Quiero decir con esto que el punto esencial, innegociable, desde donde surge todo, es que la persona viva a Cristo. O sea, que el novio o la novia viva a Cristo. Y lo he dicho con mucho cuidado, porque yo no estoy diciendo que sea un cristiano. Claro. Estoy diciendo que viva a Cristo.
¿verdad? Y esto es importante que también los líderes espirituales o personas con las que convive en la congregación de fe den testimonio de esa persona, ¿verdad? Claro, Esa persona, como dice Mateo 7:20, por sus frutos los conocerán. Entonces, muestra al pretendiente el fruto del Espíritu Santo, según Gálatas 5:22 y 23. Básicamente, mi hermano, vos tenés hijas y yo también. Imagínate para nosotros, primero, nuestro papel de padres, de ir poniendo la palabra de Dios en ellos. Porque una lámpara no está puesta para estar escondida. Se necesita para que alumbre el camino de nuestros hijos. Y necesitamos desde antes encenderla y estar constantemente cuidando el aceite, ¿verdad? Empiezo a hablar de una ilustración. Correcto. No es prenderla una vez. Es que todos los días tengo que estarle cambiando el aceitito. Yo soy el responsable. Absolutamente. Hasta que nuestros hijos aprendan a cambiar el aceite ellos mismos. A partir de allí va a ser entonces lo que va a guiar su vida y su relación. Excelente, ¿verdad? Ilustración. Creo que es muy gráfico lo que estás diciendo y muy sabio. Mientras estén en casa o ellos no sepan, yo lo voy a hacer. Y el fin es que aprendan a hacerlo ellos mismos, de buscar esto. Mi hija menor, vos la conocés, lo perspicaz que es, ¿verdad? Con sus preguntas, sus ideas. Un día me pregunta, papi, ¿cómo te gustaría que fuera mi esposo? Le dije, ¿A qué edad? ¿A qué edad? Bueno, eso fue a los 12 años, ¿verdad? Ya por dónde va el asunto, ¿verdad? Muy bien. Y le digo, pues, y me agarró, como siempre, de sorpresa. Y, no sé, o sea, es importante que a vos te guste, ¿verdad? Me dice, ¿te gustaría que fuera deportista? Yo, bueno, obviamente, porque a mí me gusta el deporte, me gustaría así. Y comenzamos a hablar y ya en un momento se puso un poco más seria la conversación y le digo, mira, Abby, indiferentemente, porque me preguntaba, ¿y si es extranjero? ¿Y si es así? O sea, mira, al fin y al cabo lo importante es que sea un hombre que ame a Dios. Claro. Sea deportista o no, sea extranjero o no, sea así o de otra manera, no interesa. Si es un hombre que ama a Dios, al menos desde mi rol como padre, siguiendo la ilustración que vos decías, voy a tener la paz de que va a haber alguien que le acompañe a mantener la lámpara encendida con el aceite. Y creo que es el principio. La pregunta que vos hiciste, ¿muestra el pretendiente el fruto del Espíritu Santo según Gálatas? Es una pregunta maravillosa. En otro aspecto, creo que es importante también, ¿verdad? Si por causa del enamoramiento, ¿verdad? El novio y la novia, siendo creyente, se dispone a negociar este punto esencial. Es decir, juntarse con un no creyente o con alguien, para seguir tus palabras, alguien que no viva a Cristo, ¿verdad? Pregunto, ¿con qué fundamento? No cederá a otras normas bíblicas. Congregarse, sexualidad saludable, formación de los hijos, establecimiento de límites ante el maltrato, etc. ¿Quién va a influir a quién? ¿Quién va a ganar a quién? Qué buena pregunta. Entonces, creo que es importante el hecho de ver qué tan dispuesto está una persona, y vuelvo a tomar tu ilustración, a vender su primogenitura por un plato de lentejas. Correcto. Qué bueno. Esa pregunta, ¿quién está influyendo a quién? No, es que yo voy tengo el propósito de convertirlo luego, ¿verdad? De ser influencia. No. En ese momento, ¿quién está influyendo? Exacto. Porque se está casando con un no creyente o pretende casarse con un no creyente. Claro. ¿Dónde está la fuerza de la influencia? Correcto. ¿Verdad? Y los valores, principios, demás. Claro. Y como hemos hablado y sostenemos completamente, es importante que haya una mutua atracción, ¿verdad? Claro, una atracción física y emocional. Y tenemos, de hecho, todo el Cantar de los Cantares como sustento bíblico, ¿verdad? Leemos el Cantar de los Cantares y es una lectura de un enamorado y una enamorada, dando características físicas, mi hermano. Sexuales. Es que eso es lo sexuales y físicas, integrales. Eso es lo maravilloso de la Escritura, que es escrito para seres humanos. Correcto. Que vivimos experiencias humanas, ¿verdad? Exactamente. No es para que nos transformemos en arcángeles, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Pero, el siempre pero, ¿verdad? Voy a hacerme yo una camiseta con un pero grande. Estaría buena esa idea. Sí, pero. Sí. Pero ha de prevalecer la pureza sexual en el noviazgo. Es decir, estamos hablando de este vínculo, primero, de atracción, pero con una pureza sexual. ¿Por qué? Porque los novios que inician una actividad sexual, que vamos a entender que no tienen nada de constructivo en esa etapa, correcto, que es maravilloso el sexo, inclusive tuvimos 3 programas para esto, pero en su tiempo y en su momento. Dentro del matrimonio. Dentro del matrimonio. Correcto. Ahora, en una actividad sexual entre novios va a priorizar las emociones. ¿Y qué va a pasar con esto? Va a impedir una evaluación objetiva del novio o de la novia
para un eventual matrimonio. Unos muchachitos Correcto. que empieza su primera experiencia sexual, mi hermano, la mujercita va a decir, pues el tipo es mi hombre, Claro. y yo minimizo todo, porque me está haciendo vivir experiencias específicas, ¿verdad? Y bueno, y ese es el problema. Correcto. Y pasa mucho, más que todo en mujeres, asumo que también en hombres, pero he escuchado de mujeres que han llegado a decidir casarse con una persona sabiendo que quizá no sea, voy a usar una expresión, el mejor candidato, y entiéndase lo que quiero decir, Sí. porque fue con una persona que sostuvo relaciones sexuales por primera vez. Claro. Entonces, no, yo tuve mi primera experiencia sexual con esta persona, entonces, por ende, me caso con él. Aún habiendo indicadores que decían no, ¿verdad? Sí, Entonces, es muy importante lo que fantástico. estás diciendo. Conozco situaciones de violencia ya en el matrimonio donde inclusive, mi hermano, la vivencia sexual, o sea, la actividad sexual intensa que recibe la mujer es, como por decirlo así, una limitante para abandonar la violencia, porque decir, las relaciones son tan intensas, es tan buen amante, vamos a poner claro el punto, es tan buen amante que yo minimizo otras cosas. Entonces yo voy a aceptar también ciertos maltratos y etcétera, porque cuando llegue el momento de intimidad, entonces disfruto muchísimo. Compensa otras falencias. Exactamente, ve qué peligro esto, ¿verdad? Peligrosísimo. Ahora, antes de una relación de noviazgo, pues ambas partes van a haber resuelto compromisos anteriores de forma piadosa, ¿verdad? Y eso es importante hablar de una manera muy honesta, muy clara, de las expectativas de ambos. Claro. Su llamado ministerial, por ejemplo, su llamado profesional, su llamado familiar, esto es vital. Claro. Que hayan esas conversaciones profundas e importantes, Sí. ¿verdad? ¿Cómo se ve a la familia si los dos están claros en su papel de masculinidad bíblica y feminidad bíblica? Eso es muy importante, porque como hablamos en el podcast del 8 de marzo, hace unos días con nuestras esposas, se está construyendo tanto una feminidad específica como una masculinidad específica. Correcto. Entonces es importante que esas conversaciones profundas estén bajo valores de lo que la Biblia le llama familia, le llama esposo y le llama esposa. Totalmente de acuerdo, y creo que ahí hay dos personajes importantísimos que tienen que entrar para guiar estas conversaciones. Uno, los padres. Sí. Creo que los padres tenemos que ser intencionales Claro que y sí. directos. Decir, bueno, mijita, vea, ¿cuál es su perspectiva de vida? ¿Hacia dónde apuntan? No, es que él quiere hacer esto, yo lo otro. Bueno, y eso va a funcionar. Y también, en segundo lugar, creo que es muy importante el rol del liderazgo de la iglesia, respetando la autoridad de los padres. Sí, Lo aclaro muy bien. muchísimo. Primero Excelente. van los padres, después va la autoridad de la iglesia. Así es. De aconsejar y de hacer, yo tengo una frase que me toca hacer las preguntas difíciles, ¿verdad? Y hacer las preguntas difíciles a los enamorados, ¿verdad? Para saber por qué camino van a avanzar. Correcto. Estas expectativas son muy importantes. Conozco matrimonios que acordaron antes de casarse no tener hijos, se casaron, y sea que uno cambió de decisión o que vino un hijo, ¿verdad? Y trae consecuencias bastante profundas, ¿verdad? En su relación porque, digámosle, se incumplió parte del compromiso previo. Y voy al punto, posiblemente se hizo esa concesión desde el punto de muy enamorado que estoy. Por supuesto. Y yo no voy a decir un domingo 7 aquí porque se pone en riesgo el perder a tal persona. Correcto. Pero vamos al punto, cuando luego entran al matrimonio, que esa parte ya viene las partes de planificar las perspectivas, todo lo que significa la familia, allí es donde empiezan a surgir los problemas. Y como dijiste, no es que de repente cambió. No. Ya de repente ya no quiere tener hijos. No, es que no se vieron. Correcto. O no se hablaron las cosas claras desde el noviazgo. Eso es muy importante tenerlo claro, ¿verdad? No es que cambió, sino que yo nunca lo vi. Exacto. La Biblia advierte, Proverbios 22-24, bien práctico, no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. Es decir, hay un tipo iracundo, enojado. Pero es que es bravo porque me ama y porque es tan celoso que me ama. Claro, es celoso porque me ama. Me viene y me recoge al trabajo, a la universidad. No me deja hablar con nadie porque me está cuidando. Sí, claro.
nota, estamos hablando en términos sarcásticos, ¿verdad? Claro, claro. Por supuesto, ¿verdad? Es muy de mucho riesgo, así que si hay relaciones donde hay enojo, control, y vamos a hablar de eso más adelante, ¿verdad? Claro. Hay que encender ahí los indicadores y tomar medidas. Pues bueno, el otro programa, antes de terminar con el último punto, vamos a seguir con ese tema. El último punto que te quiero poner, mi hermano, es una señal de un novio violento es que tiene un bajo concepto de la mujer en general. Y esto es muy importante. Mira, exceptuando a su novia, por supuesto, ¿verdad? Porque tiene grandes intereses. Exceptuando a su novia, todas las demás mujeres las va a criticar, o por lo menos una gran mayoría, las va a discriminar, va a desvalorizar el rol de la mujer en la sociedad. Ahora, ¿qué va a pasar? Cuando pase esa estrategia, la esposa va a ser parte de esa lista. Correcto. Entonces, ese es un indicador muy importante. ¿Cómo está viendo este novio, o inclusive esta novia, cómo está viendo también los hombres, ¿verdad? Correcto. Si está siendo influenciada por estos idealismos destructivos del feminismo radical en cuanto a la imagen que se están dando del hombre, que claro, todos son esto y lo otro, excepto el hombre con el que estoy. Él es el único. Sí. Cuidado con esto, ¿verdad? Correcto. Es muy importante eso, lo que decís tiene muchísimo valor, y creo que es muy, muy importante concluir ese programa con ese concepto, ¿verdad? Sí. Si el novio tiene un concepto bajo en términos generales de la mujer, cuidado. Hay un indicador encendiéndose a 3 luces que es tiempo de detenernos, ¿verdad? Sigamos hablando entonces la otra semana, porque es un tema amplio, lamentablemente poco conversado en nuestros medios, pero que tenemos que poner. Y en las familias. Bueno, ahí está, ahí fuiste clarísimo. A veces las familias, no sé, nos da pereza, vergüenza, no sé por qué no se dan esos temas, pero tienen que estar en la mesa de nuestros hogares. Hasta miedo. De involucrarnos con jóvenes adultos o adolescentes. Eso es, bueno, ahí, si seguimos desarrollando, no terminamos hoy. Exactamente. La otra semana, acompáñenos, como estás diciendo, porque eso es un muy buen tema. Perfecto. Próxima semana, entonces, seguimos hablando de la importancia del noviazgo, parte 2. Así es, gracias. Gracias, Linaje Producciones. Y nos vemos la otra semana, si Dios lo permite. Si Dios quiere, gracias, nos vemos. Chao.